Un gato, una inundación y un viaje que nos obliga a fluir literalmente. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a este espacio donde solamente hablamos de cine y series de televisión. El día de hoy vamos a hablar de una película que está dando muchísimo de qué hablar. Se trata de Flow, una de las nominadas a Mejor Película Internacional y es una animación. Pero antes no olvides de suscribirte a este canal, regálame un like y ahora sí, ¿listos? ¡Comencemos! En un mundo post-apocalíptico, un gato negro lucha por sobrevivir en un planeta devastado por una gran inundación. Su viaje lo lleva a unirse a un grupo de animales inesperados, desde un capibara hasta un majestuoso pájaro secretario. Mientras enfrentan los desafíos de un mundo sumergido, buscan un nuevo lugar donde vivir. Pero esta no es la historia típica de aventuras, es una experiencia visual y simbólica que nos invita a ser parte de esta historia. El creador detrás de esta obra es Jim Szybaloudis, conocido por su película Away del 2019, que también fue un viaje introspectivo contado a través de imágenes minimalistas y animación 3D. En Flow, Szybaloudis lleva su estilo característico a un nivel más ambicioso, creando un mundo inmersivo donde cada detalle cuenta. Su habilidad para contar historias sin diálogos es impresionante, aunque aquí enfrentó un reto aún mayor: trabajar con un grupo diverso de personajes animales y simbolismos profundos. La animación es minimalista, como ya lo dije, pero visualmente es cautivadora. Utiliza planos largos y colores saturados. Esto para transmitir emociones y sensaciones de soledad, desesperación y esperanza. Lo interesante aquí es cómo decidió no humanizar a los animales, una tendencia que vemos en la mayoría de las películas animadas. En Flow, los sonidos son reales. El lémur, el perro y el gato no hablan, pero se comunican a través de gestos y sonidos naturales. Pues, curiosamente, la voz del capibara no es real, sino que se utilizó la de un camello bebé. Un detalle extraño, pero efectivo. La dirección logra transmitir emociones sin palabras, creando una experiencia visual única. Pero a veces el ritmo se siente demasiado lento, lo que podría alejar a los espectadores que buscan algo más dinámico. Sin embargo, el balance entre arte y narrativa es notable. El simbolismo en Flow es el corazón de la película. El gato negro representa una persona en conflicto, alguien atrapado en su zona de confort, que solo se atreve a cambiar cuando las circunstancias lo obligan. La inundación, por ejemplo, es una metáfora clara: o aprendes a nadar y fluir o simplemente te hundes. Los otros animales también tienen roles simbólicos. El capibara nos enseña a ser pacientes y relajarnos. El perro labrador, con su alegría, nos invita a buscar lo positivo de cada momento. Y el lémur representa la curiosidad necesaria para adaptarnos. Y por supuesto, el pájaro secretario, como líder nato, simboliza la importancia y tener un guía en momento de crisis. Y bueno, curiosamente, él es el que lleva la dirección. Dicen que los pájaros, las aves, tienen un buen sentido de orientación y ubicación. Esto no es una casualidad. Lo interesante es cómo el gato evoluciona a lo largo de la película. Aprende a comunicarse, a nadar, a cazar y sobre todo a fluir con las circunstancias. Este viaje de transformación es lo que mantiene la película tan atrapante. En la escena final es un enigma. Yo la interpreté como que el sacrificio del pájaro secretario es un acto típico de un buen líder, en lo que parece ser un templo. Por otro lado, cuando el gato observa a la ballena, me dio la sensación de que todos se dirigen a la extinción y que los sacrificios serán inevitables. La escena postcrédito, sin embargo, es un golpe contundente.
nos recuerda que el equilibrio entre los mundos terrestres y marítimo es imposible y que la supervivencia de uno inevitablemente significará el sufrimiento del otro. Es un cierre triste, pero muy poderoso. La película ha sido un rotundo éxito, obteniendo un 97% de aceptación de la crítica especializada y un 97% de la audiencia. Estos datos alaban a la película según el sitio de Rotten Tomatoes. En mi caso particular, esta película es una... Sí, señores, una manito arriba y muy sólida. Si tuviese que darle una puntuación, sería un 8 de 10, debido a que esta película no es perfecta, pero su propuesta artística y simbólica es lo que el cine necesita en este momento. Y hasta aquí mi crítica de la película Flow. Si la miraste, déjame saber lo que piensas en los comentarios. También si estás de acuerdo o no con esta crítica. También déjame saber qué animal es tu favorito y tu interpretación. Lo que sí tienes que hacer es regalarme un like, sígueme en el resto de mis redes sociales y no olvides de suscribirte a este canal. Para más contenido como esto me estarías apoyando un montón. Hasta una próxima crítica. Bye.